Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, presidente del Consejo de Gobierno. Ciertamente yo acabo de sentir vergüenza, porque el discurso de Foro Asturias se lo escribieron ustedes. Se han dado un abrazo del oso ahora mismo, en el que no sabe que el señor Pumares, que acaba de abandonar el hemiciclo, va a acabar asfixiándolo. No sabían cómo salir de este lío en el que se habían metido entre los dos. Porque no hay modelo a la oficialidad. No hay ningún modelo alternativo a la obligatoriedad. Se lo han dicho todos los especialistas en términos jurídicos, el Tribunal Constitucional, hasta un expresidente socialista del Principado de Asturias. No hay alternativa a la obligatoriedad. Dígame usted cómo va a reconocer un derecho, hablar en lingua o naviego o lo que quieran ustedes, si enfrente tiene una persona que no lo habla. ¿Cómo se va a reconocer ese derecho? Solo se puede reconocer imponiéndoles a todos los asturianos que hablen ese mismo idioma. Es la única forma, porque si no sería impagable. ¿Qué va a poner usted? ¿Un traductor al lado de cada funcionario? ¿Va a poner un traductor en todas las escuelas, en todas las clases? ¿Cómo lo va a hacer usted? No hay voluntariedad con la oficialidad. Léase las sentencias del Tribunal Constitucional. Parece mentira que haya estudiado Derecho usted. Léase las sentencias del Tribunal Constitucional. Léase lo que dicen todos los profesores de Derecho Administrativo y constitucionalistas. Una vez declarada la oficialidad, y lo dice el Tribunal Constitucional, es independiente a la demanda social que exista. También les agradezco que escuchen mis artículos de opinión, porque efectivamente la ley de normalización lingüística no requiere dos mayorías reforzadas, requiere solo el voto de 23 diputados. Este cuento que se acaban de inventar de buscar la mayoría reforzada en la ley de normalización lingüística proviene de que me siguen y me leen, pues les doy la enhorabuena. Están aprendiendo muchísimo conmigo. Claro, la trampa que estaban planteando ustedes es que me hizo cambiar todo el debate, porque estas trampas parlamentarias no se hacen. Ustedes, esto lo pactaron en esas reuniones discretas que hablan ustedes. Salir de este lío entre ustedes dos. Realmente le está haciendo un flaco favor al señor Pumares. Le está haciendo un flaco favor. Lo están utilizando, pero bueno, ya es mayor de edad para darse cuenta. La oficialidad es obligatoriedad. No hay alternativa. ¿Qué modelo alternativo plantea usted? No puede ser voluntario una vez reconocida la oficialidad. La verdad que este tongo que acaban de montar es una vergüenza para este Parlamento. Aprovecharon el último momento. Y otra cosa que le digo, una lástima que no esté el señor Pumares. El señor Pumares pues descubre que el voto de un solo diputado puede determinar la modificación de un estatuto de autonomía después de 40 años. Y está estirando el chicle todo lo que pueda. Vamos a seguir estirando el chicle sin saber muy bien a dónde vamos. Y hoy acaban de descubrir entre todos, bueno, lo descubrimos nosotros, ustedes llevan negociándolo tiempo, porque le redactó usted o su equipo la intervención al señor Pumares, acaban de descubrir cómo salir del embrollo. Vamos a alargarlo, porque a lo mejor dentro de unos años hay una mayoría distinta en el Congreso y no se acaba de aprobar esta oficialidad falsa que yo estoy defendiendo, porque oficialidad es obligatoriedad. Quiero que me explique después, en su turno de réplica, cómo va a conseguir una oficialidad voluntaria para todos. Y además reconocer esos derechos al que quiera hablar en lengua, que la hable. ¿Cómo la va a reconocer? Pero si solo hay que asistir a las intervenciones de la consejera de Cultura, da igual que le preguntes en español que te responde en lengua. ¿Cómo vamos a reconocer ese derecho de la otra persona a hablar en un idioma voluntariamente? Es imposible, están mintiendo a los asturianos. Y vuelvo a repetirlo, o usted está mintiendo a los asturianos, o como con el tema de los interinos, no conoce las consecuencias jurídicas de las promesas electorales que hace. Y como decía usted, no cumplir las promesas electorales, lo decía ayer, es desprestigiar la política. Usted la desprestigia muchas veces porque tiene muchas promesas electorales incumplidas. Y todavía no sé si es que porque usted no conocía las consecuencias jurídicas de esas promesas electorales, como con los interinos y como con la oficialidad, o porque nos está mintiendo, sin más. Simplemente porque está pensando más en el titular del día siguiente que en los efectos de futuro de Asturias. Una ley de desarrollo de la normalización lingüística de los 3/5. Pues claro, porque ustedes, la trampa que querían hacerle hasta el momento que nosotros pusimos el dedo encima del asunto, querían aprobar una oficialidad, como dice el artículo 5 del Estatuto gallego. Todos los gallegos tienen el derecho y a usarlo. Y eso se vende muy fácil a la población, a los ciudadanos. Querían engañarlos. Aprobar un artículo estatutario que hablara solo de derechos. Pero esos derechos enfrente tienen un espejo que es una obligación. Y eso nunca lo dicen ustedes. Y lo que pasó en Galicia es que en el año 83, la ley de normalización lingüística de 2 años más tarde, en su artículo 1, dice que todos los gallegos tienen el deber de conocerlo. ¿Está diciéndole a Amazon, por ejemplo, que sus trabajadores van a tener que saber lingua?
El consejero de Industria le está diciendo a todas esas grandes empresas que van a hacer esos teóricos proyectos de los que usted habló ayer, porque solucionar problemas del presente no soluciona ninguno, pero hablar de proyectos de futuro son unos especialistas. De hecho, ayer, de las 3 grandes fechas históricas de su legislatura, 2 de ellas no tenían nada que ver con su gestión. Ninguna. La reunión de Sánchez con Mittal, anunciando una inversión de 1.000 millones de euros. No sé muy bien qué pintaba usted ahí, pero bueno, total, con tal de colgarme una medalla. Luego, el tren de pruebas del AVE, que tampoco sé muy bien qué pintaba usted ahí, pero otra medalla en la pechera. Y lo que sí dijo es que había levantado ya las restricciones COVID, al tiempo que otras comunidades. Yo no sé qué medalla le quedó a usted por colgarse ahí en el pecho. Yo espero que ya no tenga esas dolencias de espalda que tenía hace un par de años en este mismo debate, porque tanto hierro delante acaba dándote problemas en las lumbares, ¿eh? No faltó medalla que se colgara ayer. Y hoy tendría que darles, había pensado, según su intervención de ayer, darle el Oscar al mejor actor de reparto. Porque no hubo tema que usted no se colgara como medalla, oye. Cualquier cosa. Del turismo, que es de los empresarios, aparte que los acosó durante toda la pandemia, les cerró negocios, hizo todo lo imposible para que cerraran, todavía dice que no, el repunte del turismo es cosa suya. O sea, las exportaciones, no, las exportaciones, al final, da otra medalla aquí en el pecho. No sé cómo la aguantan las lumbares, la verdad, ¿eh? Es que tanto metal ahí colgado, es imposible. Todo. No dijo nada. De hecho, claro, fue un mensaje tan autocomplaciente que es normal que le aburra la política asturiana. Es normal. Es normal que le aburra la política asturiana, porque como lo tiene todo solucionado, ¿qué tiene que hacer aquí? Ya no tiene nada que hacer. O sea, ¿qué problemas escuchamos ayer que había en Asturias de su debate? Ninguno. Está todo solucionado y si no lo hago más. Pero en vez de el Óscar, después de ver la participación, esta tramoya que montaron entre usted y el señor Pumares, yo les daría el Razzi, ¿eh? El Razzi es el Óscar, pero a los peores actores. O sea, fue una vergüenza escucharles hablar aquí. Nos engañaron a todos. O sea, bueno, pretendieron engañarnos a todos, porque todo el mundo vio que lo tenían pactado usted y el señor Pumares. ¿Qué le están prometiendo al señor Pumares para salir de este embrollo juntos? Quizá la alcaldía en Gijón a la señora Morillón. Están cambiando un voto de la oficialidad por una alcaldía en Gijón. Es que no lo sabemos. Porque, lamentablemente, después de la última intervención, parece que el señor Pumares sí que apoya la oficialidad. No sé en qué términos. No sé si es que simplemente se busca una excusa para que se apruebe después de que cambien mayorías en el Congreso. No sé si lo que pretende usted es decir que intentó todo lo posible para la oficialidad y que finalmente no lo consiguió, porque, claro, le plantearon tantos obstáculos que no consiguió cumplir el plazo legal establecido para aprobarse. No sabemos nada de esas reuniones discretas que ustedes mantienen. Pero bueno, ya saliéndonos de la oficialidad, porque al final lo que ustedes pretenden es imponerla, porque no hay un modelo alternativo, y sobre todo, la verdad que yo sentiría cierto reparo por ver quién me acompaña en este camino de la oficialidad. Y no hablo de los diputados de esta Cámara, porque yo vengo de comer cachopo ahora, ya sé que a usted no le gusta, al señor Ripa dice que es una vergüenza que la gente de Madrid venga solo a comer cachopo, yo no sé qué problema hay, o sea, no lo sé. ¿Usted prefiere faves? Mira, a mí me gustan las faves, el cachopo, la sidra, bueno, yo lo diré como quiera, ¿no? Me encanta el cachopo, la fabada, la sidra y me encantan todos los gables. ¿Qué soy? ¿Mejor asturiano que usted? Porque a usted no le gusta el cachopo. A mí me encanta el cachopo, me encanta la ternera asturiana, me encanta la fabada. ¿Por eso soy mejor asturiano que usted? Me encantan los bables. No quiero una sola lengua para toda Asturias. De hecho, si hay alguien que trata de conservar la cultura española y la cultura asturiana tal y como es, y no ficticiamente con una lengua normalizada, somos nosotros. Probablemente el que tenga un complejo de inferioridad sea usted, porque quiere cambiar lo que hay en Asturias por otra cosa nueva. Y hay que rebuscar mucho, como el señor Pumares, para conseguir esas citas que hoy nos leyó. Hay que rebuscar mucho. Pero nosotros queremos las cosas como son tradicionalmente. Porque, ciertamente, ¿qué lenguaje se normaliza antes de su uso? Debe ser otra de las excepciones asturianas. O sea, normalizar un lenguaje antes de que se use en términos generales. Cuando se aprueba la ley de normalización lingüística en Galicia, el gallego ya estaba mayoritariamente implantado en Galicia.
La hablaba la gente ya en casi todos los sitios. No sucede eso en Asturias. Somos una excepción porque se normaliza una lengua antes de su uso generalizado. Es que quieren imponérsela a la gente, sin más. O sea, y yo, una persona en el Natahoyo, que mi padre era de Deva, mi madre del Natahoyo, mi suegro es uno era de Trevías y otro de Figaredo, nunca hablamos en casa asturiano, yingua, lo que quieran llamarlo, nos juntamos siempre hablando en español, y me van a decir ustedes ahora que yo tengo que aprender una lengua que no utilicé en mi vida, como la mayoría de los asturianos, porque el lenguaje natal de los asturianos, la lengua natal mayoritaria de los asturianos es el español, no es otra. Y tratan de imponerlo, porque como usted decía, si no se hace oficial va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no se demanda. Es que ni siquiera tienen mayoría en su federación. Cuando se aprobó en su federación, votaron 37 a favor. 37 a favor. Y tuvieron tantos votos que no votaron a favor, porque tuvieron tantos votos en contra y abstenciones como votos a favor. 50% a favor, 50% votos no a favor, abstenciones y votos en contra. Ni siquiera hay mayoría en su federación. Ni siquiera hay mayoría en términos generales. Pero bueno, por retomar el discurso, porque ya gasté casi la mitad del tiempo, pero claro, como entre usted y el diputado de For Asturias alteraron ficticiamente este debate, y realmente me fastidia por el resto de grupos que intervinieron con anterioridad, porque ahora me estoy viendo interviniendo en último lugar, que siempre intervengo el primero, y ciertamente es una ventaja intervenir el último, porque estas trampas se pueden denunciar cuando intervienes el último, pero no cuando intervienes el primero, y lamento que la señora Mallada no haya tenido la oportunidad, o la señora Fernández, que no hayan tenido la oportunidad de hablar con usted después de esta trampa que nos han montado entre todos. Pero bueno, tengo en cualquier caso de agradecerle que me excluya de sus diálogos, eso sí, con mucha afabilidad. Usted es muy afable, que no se note que soy antidemocrático, pero tengo que agradecerle porque hablar con usted es una pérdida de tiempo absoluta. Y lo constatamos, por ejemplo, usted siempre nos alega que firmamos en contra de ese pacto de financiación autonómico, que era una trampa, como se evidenció después. El Partido Popular le pidió que sacara de ese pacto de financiación autonómica la armonización fiscal, usted lo aceptó sobre la marcha, simplemente, como siempre, hablar con usted es que se le engañe a uno y luego hace lo que le dé la gana, para luego tratarlo aquí como una PNL, que defendió la señora Carcedo, quiero recordar, sobre la armonización fiscal. Hablar con usted no tiene ningún sentido. Usted utiliza el diálogo como excusa. Usted no lanza guantes, lanza guantazos, y es que lo vemos constantemente aquí. Entonces, creo que además lo del tiempo es muy importante para todos nosotros y le agradezco que no nos haga perder el tiempo. Algo que no haremos nosotros cuando gobernemos, porque acabaremos gobernando. Acabaremos gobernando y usted, si no deja la política, acabará en la oposición. La política no es eterna, el gobierno no es eterno y acabará en la oposición. Y lamento que se vaya a llevar un disgusto en 2023 cuando gobernemos, porque además gobernaremos gracias al fracaso de sus políticas, porque fracasan constantemente. Y eso será lo que nos lleve al gobierno. Pueden tener objetivos muy loables, pero las políticas socialistas siempre generan resultados nefastos. Y lo estamos viendo en Asturias. Usted preguntaba a lo largo de su intervención, ¿ustedes por qué creen que nos siguen votando? ¿Por qué seguimos ganando elecciones? Pero es relativamente sencillo. Los que no les votarían fueron a buscar trabajo fuera. Más de 105.000 chavales se fueron en los últimos 20 años. ¿Usted cree que si hubieran quedado aquí y hubieran votado por usted? ¿Usted sabe cuál es el voto más negativo a un gobierno? No es el que se deposita en la urna a un partido contrario. Es el del ciudadano que se va de su región. Mire, voy a darle unos datos de la Asturias que usted heredó, sobre todo en términos de población. Asturias perdió el 4,3% de su población desde el año 2000, 4,3%, mientras España la población creció el 16%. En Madrid, en Murcia y en la Comunidad Valenciana la población creció en un 20%. Parece que sí hay verdaderos jardines de oportunidades y no lo que usted comentaba ayer, que debe ser solo para usted, porque la población en Asturias se marcha. Eso no es reto demográfico, eso son personas que no encuentran posibilidades de trabajo aquí en Asturias y se van fuera, a esa Madrid que usted tanto critica. Los asturianos se han tenido que ir de Asturias porque es la economía que peor evoluciona en términos de Producto Interior Bruto de toda España. De los últimos 19 años anteriores a la pandemia, no le estoy incluyendo la pandemia para hacerle un favor, en 18 el PIB asturiano avanzó menos o cayó más que la media nacional.
No mire el móvil, atiéndame usted. No sé qué le están mandando los asesores. Usted tome notas y luego ya me responde en función de lo que usted sepa. Pero, claro, es que yo no tengo un equipo de miles de asesores que me estén mandando datos constantemente. Yo esto lo preparo yo allí, tomando notas. Esto me lo preparé ayer y antes de ayer. Así sale, claro. Claro, yo no tengo un gobierno entero a mi servicio para mandarme datos al teléfono móvil mientras los demás estamos interviniendo. Esa es la ventaja que tiene usted. No la utilice con tanto descaro, por lo menos que no se vea que lo está utilizando durante el Pleno. El PIB asturiano avanzó menos o cayó más que la media nacional en los últimos 18 años. El crecimiento del PIB asturiano entre 2010 y 2019 fue del 0% de media anual, del 0%, mientras en Madrid y Baleares avanzaron el 1,8 y en Murcia el 1,5. Mientras tanto, en estos últimos 19 años, en 2002, teníamos un 1% más de empleo privado que ahora, cuando en España creció un 14,5% el empleo privado. Sin embargo, el empleo público en Asturias creció un 32%. Hoy tenemos un 1% menos de empleo en las empresas privadas que en 2002. Esa es su política. Y tienen un 32% más de empleados públicos que en 2002. Otra de las trampas que utilizan ustedes para bajar el índice de paro. Por cierto, un índice de paro que luego lo comentaré las trampas que hacen. Decía usted también de la sostenibilidad de las cuentas, que era muy importante, que Asturias tenía una deuda en términos del PIB muy inferior al resto de otras comunidades autónomas, pero mientras Asturias crecía al 0% del PIB en los últimos 10 años, bueno, entre 2010 y 2019, la deuda se incrementó en un 11% anual. Un 11% anual. Sí, en esos años un 11% anual. Y la deuda pública en su mandato ha crecido un 11,6%. Usted va a acabar siendo el presidente de la deuda. De hecho, el PIB asturiano se redujo desde que usted llegó a ser presidente y ya tenemos un peso de la deuda pública del 22% sobre el PIB. De hecho, voy a enseñárselo porque la deuda pública a día de hoy son 4.900 millones de euros. Aquí es cuando usted llegó al gobierno, 2009. Aquí es donde está la deuda pública, 2019, perdón, sí. 2019. Esta es la deuda pública al final del primer semestre de 2021. 500 millones de euros más. Esta es la estabilidad presupuestaria que usted nos dijo. Sí, por supuesto. Eso es cierre de 2019. Usted, las elecciones sí, claro. Luego me lo explique. Sí, sí, sí. Y usted recibió este herido de muerte que se llamaba Asturias. ¿Y qué hizo con él? Realmente no hicieron nada con este herido de muerte que era Asturias. De hecho, hicieron todo lo contrario a lo que necesitábamos. La recuperación económica en Asturias, que usted nos comentaba ayer, usted hablaba de que era necesaria ya una recuperación económica en Asturias. Llevamos diciéndoselo año y medio, que había que apostar por la recuperación económica incluso dentro de la pandemia. Deje el móvil, no mire tanto el móvil. Ah, vale, no, es que ya veía que estaba mirando el móvil otra vez. Digo, está como el crío mío pequeño, no podemos cenar con él porque está como el crío pequeño, está todo el día mirando el móvil, hay que llamarle la atención. Y habiendo ya superado media legislatura, no tenemos conocimiento. Ayer no hizo ninguna propuesta concreta, ninguna, más que colgarse medallas. La recuperación económica en Asturias, con su propuesta de transición ecológica, es imposible. Usted sigue apostando por la descarbonización express, el Protocolo de París y la Agenda 2030. Son incompatibles con la recuperación económica en Asturias a corto plazo. Lo estamos viendo. Cierre de térmicas. Las industrias están planteándose sus deslocalizaciones. De hecho, lo reconoció aquí en esta Cámara el propio consejero de Industria, que tenía dudas de la continuidad, lo dijo aquí, tenía dudas incluso de la continuidad de Arcelor en Asturias, y ayer habló de 5 proyectos tractores, 2.900 millones de euros, dependientes de los fondos europeos. Usted ya tiene asegurada la aprobación de los presupuestos generales del Estado, porque sin esos presupuestos los fondos europeos no van a llegar a España. O sea, su política para el próximo año, los próximos años, se basan en una llegada de fondos europeos que dependen de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Se van a aprobar, entiendo yo, porque si no, lo que dijo ayer no tiene ningún sostén. ¿Cuál es el plan B si no llegan los 2.900 millones de euros de fondos? ¿Qué va a hacer? Porque todas sus medidas ayer que nos planteó dependían de otra administración, o del Estado, o de Europa, o la culpa no era suya.
¿Cuál es el plan B en caso de que no lleguen estos fondos europeos? Porque, por cierto, ayer comentaba usted que la tríada socialdemócrata son la sanidad, la educación y el bienestar. Por cierto, esas sí que son responsabilidades directas suyas. No el turismo, las exportaciones, la producción industrial. Eso no es responsabilidad suya, que se las puso como medallas. La sanidad, problemas se acumulan. Yo quería enseñarle las listas de espera según servicio. Mire, cardiología, 2009, 41 días la cifra actual, 90 días, más del doble. Usted sabe que en cardiología la atención temprana es fundamental. No hay ningún servicio que haya mejorado la lista de espera con usted, ninguno. Y hay problemas serios. Ya veremos las tasas de mortalidad y de letalidad que hay en todas estas dolencias, porque estos son vidas también. Este incremento de periodos de espera de 41 días a 90 días en cardiología son vidas humanas. Son personas que se mueren en casa porque no se las atiende convenientemente. Usted sabe ya que en las dolencias cardíacas, y lo sabe perfectamente, el plazo de intervención es fundamental. Pruebas diagnósticas. Todas fueron a peor. Menos, tengo que reconocerle, mamografía. Esa mejoró. El resto todas a peor. Solo mejoró en mamografía. Servicios, pruebas diagnósticas. Solo mejora en pruebas de mamografía. Nada más. Estos son vidas también. Y lo veremos en las estadísticas del próximo año. Esas vidas que tanto le preocupaban en el COVID. Porque usted sometió toda la sanidad a una sola enfermedad. Y hoy veremos las consecuencias. Este año veremos las consecuencias de esa irresponsabilidad suya. Someter toda la sanidad al control del COVID y olvidarse del resto de dolencias. Educación. Apuesta usted por el aprobado general y el adoctrinamiento en la escuela, precisamente lo contrario que se necesita. Apuesta por seguir infrafinanciando e infradotando a la concertada. Ayer me lo decía el sindicato Uso, precisamente. Los refuerzos en este curso, y se lo han dicho todos los sindicatos, son insuficientes. No hay recursos suficientes para niños con necesidades educativas especiales, y eso es lamentable. O sea, que una sociedad como la asturiana no dedique suficientes recursos a los más vulnerables es lamentable. No solo eso, si es que no se paga el complemento de los 25 años de servicio a los profesionales de la escuela concertada de necesidades educativas especiales desde 2015. O sea, no están pagando las retribuciones a estos profesionales, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo que dice que discriminan ustedes a los niños, ustedes, su gobierno, a los niños con necesidades educativas especiales. Y ya, ¿para qué vamos a hablar de derechos sociales y bienestar? Ya se lo han dicho con anterioridad, porque con anterioridad se habló de muchas cosas, salvo de su sorpresa de haber redactado la intervención del señor Pumares. Han logrado el dudoso éxito de alcanzar el mayor nivel de pobreza en décadas en Asturias, precisamente la década en la que implementan ustedes el salario social. ¿No se da cuenta que el salario social genera pobreza? ¿Que distribuir miseria genera pobreza? ¿Que encapsula usted a muchas personas para que no salgan nunca de esa situación? O sea, la década en la que más pobreza se ha generado en Asturias es la década en la que se implanta el salario social. ¿No ve ninguna relación en eso? Esas son las políticas socialistas. Ustedes se dedican a distribuir lo que hay en vez de crear más riqueza. De la pobreza solo se sale creando riqueza, no distribuyendo lo que hay ya. En empleo. Son ustedes unos auténticos tramposos, sobre todo su consejero y usted, que utilizan un dato ciertamente manipulable, porque los socialistas son muy dados a si un dato no me gusta lo cambio o cambio el sistema de cálculo. Eso lo vemos con mucha frecuencia. Nosotros estamos hablando siempre del desempleo en menores de 25 años. Siempre. Y ustedes, no sé por qué, nos traen el dato de menores de 30. ¿Por qué? ¿Por qué traerán el dato de menores de 30? Claro, es que entre los 25 y los 30, que la gente acaba los estudios universitarios, es precisamente cuando se marchan a buscar trabajo fuera. Entonces, cuando utilizan el cálculo de los 30, la tasa de desempleo baja. Pero cuando hablamos de desempleo juvenil de menores de 25 años, yo el último dato de que dispongo, porque no tengo a esos asesores que le mandan los mensajes al móvil, en el dato a junio de 2021, tasa de desempleo de menores de 25 años, 38,6%. Pero lo que es lamentable en ese gobierno feminista suyo es que las mujeres de menos de 25 años tienen una tasa de desempleo del 50,8%. ¿Qué tasa de desempleo tendría Asturias si los 105.000 jóvenes que se marcharon en los últimos 20 años estuvieran en Asturias? Seríamos récord mundial de desempleo juvenil.
Usted está aliviando el desempleo en Asturias a base de inmigración y de empleo público. Es como lo alivia usted. Y están falseando los datos y utilizan ese cálculo de menores de 30 años precisamente porque les beneficia. Pero mire, en menores de 25, 38,6, uno de los mayores ratios de toda la Unión Europea, en menores de 25 años. ¿Y qué nos dice usted? Pues bueno, pues nada, lo voy a solucionar esto con el Estatuto y la oficialidad, que hoy sabemos algún paso más de los que van a dar para justificarse no aprobarlo, aunque al final, con la intervención del señor Pumares no me quedó claro, porque sacó unas citas en las que apostaba por la oficialidad. No tengo claro si al final esa ley será de los 3/5 o no. Usted ayer también, en esa vía que utiliza bastante de victimizarse o acogerse a las declaraciones de otras personas, hay muchos testimonios de personas en Asturias distintos a los que usted planteó ayer. Hay testimonios, por ejemplo, como el de Manuel. Manuel es un trabajador de la térmica de Soto de la Barca que perdió su trabajo porque las políticas del Partido Socialista llevaron a que se cerrara esa térmica en Soto de la Barca. Antineo, no sé si la conoce, habrá estado por allí usted. Pues Manuel hoy da tumbos para encontrar un trabajo porque perdió el suyo en Soto de la Barca y no hay ningún otro proyecto que se pueda establecer ahí. Usted culpaba ayer a las eléctricas, ya sabemos que usted culpa a cualquiera menos a usted mismo, pero Manuel sigue teniendo problemas para encontrar trabajo. Quiero recordar también, por supuesto, a Virgilio y a César. Nadie se acordó hoy de ellos. 2 operarios del servicio de carreteras fallecidos en un accidente en San Isidro en enero. Todavía no se han ejecutado las medidas de seguridad para que los operarios del servicio de carreteras trabajen en esa carretera para que no se produzca otro accidente como el de este año. De hecho, hemos pedido una solicitud de información y todavía no se nos ha respondido en relación a este suceso. El 14 de septiembre no sabemos nada. También tengo el testimonio de Daniela, que es la nieta de una mujer que yace en un hospital por una detección oncológica tardía. Le detectaron ya un grado 4, porque el COVID era prioritario. Otra asturiana que se quedó por el camino, que la dejaron atrás, por haberse centrado únicamente en una política sanitaria en el COVID y haber relegado el resto de dolencias que este año veremos cómo ha incrementado la letalidad en otras dolencias. Y el consejero de Salud lo sabrá bastante bien, porque a mí me trasladaron responsables de cardiología que durante el COVID dejaron de llegar muchas incidencias coronarias agudas, muchísimas, y que esa gente estaba muriendo en sus casas. Por 2 motivos. Uno, porque la atención cambió radicalmente y otra, porque los asustaron ustedes. Los asustaron. Y esa gente no quería ir a los hospitales. Y este año veremos esos incrementos en letalidad. También conozco a Fernando y a Margarita, que perdieron su bar y no saben de qué vivir ahora. Porque cerraron su negocio con préstamos ICO y no llegaron las ayudas, porque había tantas restricciones que muchos de ellos se quedaron fuera. De hecho, todavía no está ejecutado íntegramente el fondo COVID que aprobó su gobierno. No está ejecutado en su integridad. Casi un año después. Dijeron que iban a empezar a disponer de él a partir del 1 de enero. Así que su autocomplacencia de ayer, la verdad, es que nos dejó un poco anonadados a todos. Y la verdad que para no querer hablar conmigo es al diputado al que más veces ha citado. No sé por qué. No sé si es que los amores reñidos son los más queridos, no lo sé, no lo entiendo, porque no querer hablar conmigo y citarme tantas veces. Aún así sería un diálogo interesante, porque le aportamos un punto de vista muy distinto al que usted tiene. Yo creo que le aportaríamos muchísimo en esas negociaciones de presupuestos, de medidas, porque representamos una parte creciente de la población asturiana. Una parte creciente que no le va a votar a usted nunca, pero que la va a necesitar en el futuro, incluso aunque sea oposición, dentro de unos años. Y es lamentable que no demanden nuestras conversaciones. Yo creo que le podrían aportar por lo menos una visión discrepante, porque hoy hemos visto que todo el mundo está ofreciéndose a hablar con usted, a negociar con usted. Y nosotros podríamos aportarle esa visión que usted no tiene. Y que evidentemente tendrá que cambiar porque el futuro de Asturias no pasa por las políticas del Partido Socialista. Lo estamos viendo. Las políticas del Partido Socialista solo siguen implantándose en Asturias porque aquellos que no le votan se fueron de Asturias. Si permanecieran aquí, el Partido Socialista no seguiría gobernando. 100.000 votos de esos 100.000 asturianos que se fueron cambian mayorías. Muchas gracias.